Noticias de última hora. Lo que está pasando en este preciso momento no es solamente una noticia, es un punto de quiebre en la historia de nuestra nación. México se ha levantado en un movimiento que será analizado durante décadas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un giro al rumbo de la política exterior y económica de una forma audaz, desafiante y, sobre todo, soberana. El encabezado que en este momento le está dando la vuelta al mundo es contundente. México brilla sin Estados Unidos. En Ottawa, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acaba de concretar una alianza histórica con Canadá, un acuerdo que va mucho más allá de lo firmado en papel y que consolida un nuevo eje de poder dentro del TEMEC, un eje que, de manera deliberada, deja a Washington fuera de la ecuación principal. Esto no es una simple renegociación comercial, es la consecuencia directa de una cadena de agresiones y de una negligencia histórica por parte de nuestro vecino del norte. Una situación que ya llegó a su punto de ruptura. Mientras Donald Trump lanza amenazas de deportaciones masivas y pretende tratar al mundo como si fuera su tablero personal, México ha decidido mover sus propias piezas, bajo sus propias reglas y de la mano de nuevos aliados. Estamos viendo en tiempo real cómo se empieza a construir un nuevo destino para México, uno forjado con dignidad, visión estratégica y una economía más sólida que nunca. Acompáñenme a revisar el fondo de estos acontecimientos que están redefiniendo nuestro futuro. Esto es más que una noticia. Es el latido de una nación que está reclamando el lugar que le corresponde en el mundo. Comenten con orgullo. ¡Viva México! Lo que acaba de suceder en Canadá es una declaración de principios con consecuencias económicas enormes. El secretario Marcelo Ebrard, encabezando una delegación sin precedentes de más de 240 empresarios mexicanos, líderes industriales, innovadores y visionarios, no fue a pedir permiso ni a suplicar espacios. Fue a poner sobre la mesa una alianza entre iguales. La firma de este nuevo acuerdo bilateral de inversión y cooperación tecnológica con el gobierno canadiense representa, en los hechos, la creación de un corredor de prosperidad norte-norte que esquiva la incertidumbre y la hostilidad que emanan de Washington. De acuerdo con la información más reciente que llega desde la capital canadiense, el acuerdo está enfocado en áreas estratégicas de primer nivel. La transición energética, con inversiones canadienses en proyectos solares en Sonora. La electromovilidad, integrando cadenas de suministro para la fabricación de vehículos eléctricos sin depender de los aranceles ni de los caprichos de la Casa Blanca, y la inteligencia artificial, con la intención de crear un polo conjunto de desarrollo tecnológico. Ebrard, en su discurso, cuyas palabras ya retumban en las cancillerías del mundo, fue claro y directo. Norteamérica es más que un solo país. México y Canadá comparten una visión de futuro basada en el respeto mutuo, la cooperación y el Estado de Derecho. Hoy no solo fortalecemos nuestros vínculos comerciales, también enviamos un mensaje inequívoco. La prosperidad compartida no puede estar sometida al chantaje ni a la política del miedo. Eso representa un golpe frontal a la doctrina de Trump. Pero, ¿cómo llegamos a este punto que obligó a México a ejecutar una maniobra tan decisiva y, para algunos, tan arriesgada? Para entender lo que se firmó en Ottawa, hay que mirar de frente la herida abierta en la frontera sur de Estados Unidos, una herida por la que se desangra la paz en nuestro país. Hace apenas unos días, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso sin precedente, uno que muchos presidentes anteriores nunca se atrevieron a dar. Se acabó el lenguaje diplomático tibio y ambiguo. México, por medio de su Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una acusación formal y directa ante organismos internacionales. Estados Unidos es la principal fuente del armamento que utilizan los cárteles del crimen organizado para masacrar a nuestra gente. La acusación no parte de una sospecha, está respaldada por datos de trazabilidad de armas decomisadas. El 80% de los rifles de asalto de las armas de alto poder que siembran terror en nuestras calles provienen de armerías ubicadas en Texas, Arizona y California. El gobierno mexicano lo ha nombrado tal como es. Un drenaje de acero, una inundación de muerte que cruza la frontera de norte a sur con una facilidad insultante, mientras que de sur a norte la frontera se convierte en un muro de contención para nuestra gente. La exigencia de México fue puntual y no negociable. Un control estricto y verificable en los puertos de entrada, especialmente en el cruce de Nuevo Laredo, identificado como el epicentro de este tráfico letal. La respuesta de la administración Trump fue el silencio. Un silencio cómplice que México ha interpretado como lo que realmente es, una falta total de voluntad para actuar como un socio corresponsable en la seguridad regional. Frente a la inacción de Washington, México decidió actuar. Si Estados Unidos no puede, o simplemente no quiere, poner orden en su frontera para frenar el tráfico de armas, México va a diversificar sus alianzas para proteger su propia seguridad y su prosperidad económica.
Y esa negligencia en el control de armas no llega sola, viene acompañada de una agresión directa, verbal y política contra nuestra gente. Las declaraciones más recientes de Donald Trump, que han sido condenadas en distintas partes del mundo, encendieron todas las alertas. Sus promesas de campaña, que ahora busca convertir en política de Estado para ejecutar las deportaciones masivas más grandes en la historia de Estados Unidos, no son simple retórica electoral. Representan una amenaza directa contra la vida y el bienestar de casi 11 millones de personas de origen mexicano que viven, trabajan y aportan todos los días a la sociedad estadounidense. Líderes europeos, como el canciller alemán y el presidente francés, han expresado en privado su preocupación ante lo que consideran una deriva autoritaria y una violación a principios humanitarios fundamentales. Incluso aliados tradicionales de Estados Unidos en Asia han dejado ver su inquietud por la imprevisibilidad y la agresividad de un liderazgo que parece actuar con desprecio hacia el derecho internacional. La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue inmediata y firme. No se trató de una simple nota diplomática de protesta, sino de una instrucción ejecutiva directa. La red consular mexicana en Estados Unidos, la más grande que cualquier país tiene dentro de otro, se activará como un verdadero escudo legal y humano. Se destinaron fondos de emergencia para contratar abogados de inmigración, habilitar líneas de ayuda a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y convertir cada consulado en un santuario, en un centro de defensa destinado a proteger los derechos y la dignidad de nuestra comunidad. La instrucción fue contundente. Ningún mexicano ni ninguna mexicana está solo. El Estado mexicano los va a respaldar con toda su fuerza. Esta postura firme, esta defensa abierta de nuestra gente, ha sido reconocida y aplaudida por múltiples organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y también por gobiernos de América Latina que ven en las políticas de Trump un riesgo real para la estabilidad de toda la región. El presidente de Colombia y la presidenta de Chile han expresado públicamente su solidaridad con México, al reconocer que una política migratoria tan agresiva por parte de Estados Unidos tendría efectos devastadores para todo el hemisferio. Con ese panorama, el contexto queda completamente claro. La alianza con Canadá ya no aparece como una alternativa secundaria. Se convierte en una necesidad estratégica frente a un socio, Estados Unidos, que hoy se percibe como hostil, negligente y poco confiable. ¿Y cuál fue la reacción inicial ante este movimiento geopolítico? ¿Cuál es el impacto inmediato de esta audaz declaración de independencia económica? En primer lugar, la reacción de los mercados. Contrario a lo que habrían pronosticado los profetas del desastre, el peso mexicano mostró una fortaleza notable en las primeras horas posteriores al anuncio. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los inversionistas internacionales no están viendo un acto de rebeldía irracional, sino una jugada de inteligencia estratégica. Están viendo a un México que, en vez de seguir sometido a la volatilidad de un solo socio comercial, está diversificando su cartera, fortaleciendo vínculos con una economía estable y predecible como la canadiense, y al mismo tiempo apostando por la solidez de su propio mercado interno. Y ahí está la clave de todo. México no está dando este paso desde una posición de debilidad. Lo está haciendo desde uno de los momentos de mayor fortaleza económica de su historia reciente. Las cifras, los datos duros, son contundentes y dibujan el panorama de una nación en pleno crecimiento. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 30 de abril de este año 2026, México rompió todos los récords históricos de empleo formal. Se alcanzó la cifra de 22.748.603 trabajadores registrados, con la creación de 23.923 nuevos empleos tan solo en el mes de abril. Y esto no es un dato aislado ni un golpe de suerte. Es parte de una tendencia sostenida que refleja un dinamismo económico que muchos otros países quisieran tener. Pero, ¿qué significa realmente esa cifra en la vida cotidiana? Significa que más familias tienen acceso a seguridad social, a créditos para vivienda y a una perspectiva de mayor estabilidad. Y esa confianza se refleja de manera directa en el consumo. Basta con mirar el mercado automotriz. En los primeros 4 meses de 2026 se vendieron en México la cifra récord de 500.512 vehículos de pasajeros. 500.000 de autos nuevos en apenas 4 meses. Ese no es un indicador exclusivo de las élites. Es el termómetro de una clase media que se está expandiendo, que tiene capacidad de compra, que confía en el futuro del país y que está invirtiendo en su patrimonio. Esa es la economía real, la que se vive en las calles, y es precisamente la que respalda las decisiones de la presidenta Sheinbaum. A ese motor interno se le suma además la fuerza imparable de nuestros héroes anónimos, nuestros paisanos en el exterior. En marzo de este año, las remesas enviadas a sus familias alcanzaron una cifra gigantesca, 5.390.4 millones en un solo mes.
Es el nivel más alto desde noviembre de 2024. Ese dinero, ganado con esfuerzo y sacrificio, y que llena de orgullo millones de familias mexicanas, no solo sostiene hogares, también impulsa la economía desde abajo, dinamiza el consumo local y se ha consolidado como una de las principales fuentes de divisas del país, incluso por encima del petróleo o del turismo en ciertos periodos. Y todo esto se ha conseguido manteniendo una disciplina macroeconómica ejemplar. Mientras otras naciones siguen batallando con inflaciones desbordadas, en México la inflación de abril de 2026 se ubicó en 4.5%. Es una cifra manejable que refleja la eficacia de las políticas del Banco de México. De hecho, Banxico, en su reunión más reciente de política monetaria, anunció un recorte a la tasa de interés, una señal clara de confianza en la estabilidad de la economía y una medida pensada para impulsar todavía más el crecimiento y la inversión. Por eso, cuando México se sienta a negociar con Canadá, no lo hace como un socio menor ni subordinado, sino como una potencia económica emergente, con un mercado interno vigoroso, finanzas públicas sanas y el respaldo de millones de trabajadores dentro y fuera del país. La reacción en el terreno político nacional ha sido, como era de esperarse, variada. Desde el gobierno y el partido en el poder, el respaldo ha sido total y entusiasta. La presidenta Sheinbaum, en un mensaje a la nación emitido hace apenas unas horas, calificó el acuerdo como un acto de soberanía del siglo XXI y felicitó al secretario Ebrard y a su equipo por defender los intereses de México con inteligencia y dignidad. Voces relevantes dentro de su gabinete han señalado que esta decisión representa la culminación de una estrategia diseñada desde hace tiempo para reducir la peligrosa dependencia del mercado estadounidense, una dependencia que durante décadas ha vuelto vulnerable a México frente a los ciclos económicos y políticos de su vecino del norte. Del otro lado, la oposición ha reaccionado con una mezcla de cautela y crítica. Algunos dirigentes opositores han advertido sobre los riesgos de provocar innecesariamente a la administración Trump al sugerir que un choque frontal podría derivar en represalias comerciales, como la imposición de aranceles que terminen afectando a industrias clave del país. Su argumento es que la diplomacia tendría que manejarse con mayor prudencia y que no se puede dar la espalda de golpe al principal socio comercial de México. Aún así, todas esas críticas parecen no estar conectando con el sentir de la gente. Las primeras encuestas de reacción inmediata y el termómetro de las redes sociales reflejan un respaldo contundente a la postura del gobierno. El hashtag México Soberano ya se convirtió en tendencia global. La gente de a pie parece cansada de una relación desigual y celebra que, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno mexicano le hable de frente a Estados Unidos en un plano de igualdad. Y si no encuentra eco del otro lado, entonces busque de manera activa nuevas rutas. Lo que se percibe es un sentimiento muy fuerte de orgullo nacional, una sensación de que México por fin está ocupando el lugar que le corresponde en el escenario internacional, no como una extensión de la economía estadounidense, sino como un país con agenda propia y con intereses claramente definidos. Y esta nueva forma de asumir la soberanía no se queda únicamente en lo económico ni en el vínculo con Norteamérica. Se trata de una visión mucho más amplia, una postura integral que se refleja tanto en la política exterior como en las decisiones internas del gobierno. Veamos, por ejemplo, la posición de México frente al conflicto en Gaza. Mientras otras naciones dudaban o medían sus palabras, México ha sostenido una condena firme y constante contra la violencia ejercida sobre la población civil. Además, elevó el nivel de su representación diplomática al reconocer formalmente al embajador de Palestina en nuestro país y ha impulsado, en todos los espacios internacionales, la exigencia de un alto al fuego inmediato junto con la defensa de la solución de dos estados. Eso es coherencia. Un país que exige respeto para los derechos de sus ciudadanos fuera de sus fronteras también tiene que ser un país que defienda los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y esa defensa de los derechos humanos comienza dentro de casa. Una de las iniciativas más relevantes que hoy se están empujando es la creación de una ley general en materia de feminicidio. ¿Y esto qué implica? Implica ponerle un alto a la impunidad y a la revictimización. Implica que el asesinato de una mujer por razones de género sea investigado y castigado bajo los mismos criterios, los mismos protocolos y la misma severidad en Tijuana que en Chiapas, en Nuevo León que en Yucatán. Lo que se busca es homologar, o si se quiere, estandarizar los protocolos de investigación con perspectiva de género y asegurar que las familias de las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño de manera pareja en toda la República. Es un paso clave para empezar a saldar una deuda histórica con las mujeres de México y también demuestra que la fuerza de una nación se mide por la manera en que protege a sus ciudadanas más vulnerables. Y esa fortaleza también se está levantando, literalmente, con acero concreto. El proyecto del tren de pasajeros a Querétaro representa,
mucho más que una simple obra de infraestructura. Es un emblema de la recuperación de nuestra soberanía ferroviaria, de la apuesta por un transporte público moderno, eficiente y menos contaminante. Pero además hay un detalle especialmente simbólico. La conducción y la ejecución de este proyecto estratégico están en manos de un equipo de mujeres ingenieras, tanto militares como civiles, en estrecha coordinación con perfiles de amplia experiencia como el general Vallejo. Eso rompe viejos esquemas, deja claro que el talento y la capacidad no tienen género, y confirma que México está aprovechando el potencial de todas y todos sus ciudadanos para construir un futuro mejor. Cada riel instalado, cada estación planeada y cada avance técnico representa un paso más hacia la modernización del país y hacia una mayor autosuficiencia nacional. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas y en los días que siguen después de este auténtico terremoto geopolítico? Fuentes al interior de la delegación en Canadá nos dicen que el trabajo apenas está arrancando. En los próximos días se van a instalar mesas técnicas para aterrizar los acuerdos de inversión. También se espera el anuncio de miles de millones de dólares en proyectos concretos para los próximos años, especialmente enfocados en manufactura de alta tecnología y energías limpias. La alianza con Canadá no se quedará en discurso. Se traducirá en empleos, en desarrollo y en una menor vulnerabilidad frente a las presiones de Washington. La gran incógnita, desde luego, es cuál será la reacción de la Casa Blanca. Los analistas anticipan que Donald Trump no se va a quedar cruzado de brazos. Lo más probable es que en las próximas horas veamos una cadena de mensajes en sus redes sociales, quizá con amenazas de nuevos aranceles o con anuncios de un endurecimiento todavía mayor en la frontera. Sin embargo, la administración Trump está metida en una situación compleja. Castigar a México en este momento también implicaría golpear a miles de empresas estadounidenses que dependen de una cadena de suministro totalmente integrada. Lanzar un ataque comercial contra México provocaría un efecto boomerang muy duro en estados como Texas, Arizona y California, afectando precisamente los votantes que Trump necesita conservar. Todo indica que el gobierno mexicano ha calculado este escenario con mucha frialdad. La estrategia parece clara. Seguir reforzando la economía interna y consolidar alianzas con otros socios, como Canadá y la Unión Europea, para que cualquier represalia de Estados Unidos resulte cada vez menos eficaz y al mismo tiempo más costosa para ellos mismos. En el plano nacional, se espera que la presidenta Sheinbaum mantenga esta ofensiva diplomática y mediática, explicándole a la población las ventajas de esta nueva ruta estratégica. También se fortalecerá la campaña de protección a los migrantes y se acelerarán proyectos de infraestructura como el tren a Querétaro, con el objetivo de demostrar con hechos que el camino de la soberanía también puede ser el camino de la prosperidad. Estamos entrando en un nuevo capítulo. Un México que se mira al espejo y se reconoce fuerte, capaz y digno. Un México que entiende que la mejor forma de relacionarse con su vecino es desde una posición de igualdad y respeto mutuo, y que no va a dudar en tender puentes con otros aliados cuando se le pretenda presionar con muros. En resumen, los hechos de las últimas horas dejan un mensaje claro y contundente. Frente a la negligencia de Estados Unidos en el control del tráfico de armas y ante las amenazas de deportación lanzadas por Donald Trump, México ha respondido con una jugada maestra de diplomacia y estrategia económica. La histórica alianza firmada por Marcelo Ebrard Canadá, respaldada por una economía nacional con cifras récord en empleo, consumo y remesas, marca el arranque de una nueva etapa de soberanía en la que se diversifican las dependencias y se fortalece la posición de nuestro país en el escenario internacional. Es la crónica de una nación que ha decidido tomar en sus manos el rumbo de su propio destino. Seguiré muy atento al desarrollo de esta situación, especialmente a la reacción que se avecina desde Washington y a los próximos pasos en la implementación de este acuerdo con Canadá. Les estaré informando sobre las novedades más importantes en cuanto vayan surgiendo. Gracias por su atención.